todos, el día de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio más de transistores. Número 1 nos va a servir como un pequeño repaso y número 2 vamos a estar agregando un nuevo cálculo dentro de los análisis que hagamos al transistor o al circuito del transistor. Vamos a estar encontrando la ganancia de potencia. El problema plantea lo siguiente: dice determinar el punto de trabajo de un transistor y dibujar la recta de carga, sabiendo que la ganancia del transistor BJT es de 120 aproximadamente. Calcular, dice, cuál es la ganancia de potencia al BJT. Muy bien, teniendo esto, nosotros podemos venir y encontrar lo que nos están pidiendo. Aquí nos presentan el esquema del transistor y los diferentes valores que este tiene, los voltajes que le llegan, así como los valores de la resistencia. Tenemos que la resistencia de base es de 150 kilo ohms y la resistencia de colector son 2 kilo ohms, y la ganancia de 120 que nos estaban indicando. Muy bien, vamos a analizar un poquito la parte de las mallas. Sabemos nosotros que las fuentes pues ya tienen definida su polaridad. Entonces sabemos también que la dirección de la corriente, en este caso de base, sería esta. Sin embargo, también debemos considerar que en algún momento la malla de la corriente de base es la que se considera como la malla de entrada, porque es quien a la larga nos permite controlar la corriente que le va a llegar a la corriente colector. Entonces va a estar controlando o ayudándonos a controlar la corriente del colector. Ahora, si nosotros seguimos el recorrido de la corriente de base, podemos venir y colocar los signos de acuerdo a la ley de mallas de Kirchhoff. Por ejemplo, donde entra la corriente podemos colocar un signo más y donde sale un signo negativo. O sea, entra con una mayor cantidad de corriente y sale con una menor cantidad. Aquí podemos decir que entra con signo más y aquí sale con signo menos, es decir, entra más corriente y sale menos corriente. Y ahí tendríamos los signos para esos elementos dentro de la malla de la corriente de base. Lo mismo tendríamos que hacer con la malla de la corriente de colector. Por ejemplo, acá solo vamos a corregir esto. Acá tendríamos signo más y aquí signo menos. Entonces nuestro recorrido de la corriente de colector sería este. Sabemos que donde pasa la corriente o donde entra es signo positivo y sale con signo negativo, es decir, entra una mayor cantidad de corriente y sale una menor cantidad de corriente. Seguimos el recorrido. Aquí donde está el colector entraría más y aquí saldría con menos. Recordemos que también ahí lo que hay dentro del transistor son dos diodos, ¿verdad? Muy bien, y ahí tendríamos ya los signos de los diferentes elementos de nuestro circuito prácticamente. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es que, como nos están pidiendo en este caso que encontremos el punto de trabajo o el punto de operación del transistor, ¿bien? Lo que necesitamos encontrar simplemente es nuestra corriente de base y nuestra corriente de colector. En base a eso vamos a poder encontrar el voltaje colector emisor. Muy bien, vamos a mover un poco esto, o lo que vamos a hacer es que lo vamos a ocultar un momento. Vamos a ocultar un momento esto para que podamos trabajar. Muy bien, entonces por ejemplo, número 1, de acuerdo al recorrido que nos estaban planteando anteriormente, nosotros tendríamos que encontrar la corriente de base. Sin embargo, bueno, para que quede visible, es mejor que quede visible para que ustedes lo puedan observar. Vamos a reducir un poco esto y lo vamos a correr. Ahí estamos. Ahí ya tenemos visible esto. ¿Cómo analizamos esa malla o cómo creamos una expresión algebraica para esto? Es simple. Por ejemplo, si yo sigo el recorrido de la corriente, yo sé acá que entra, de acuerdo a la fuente, entra con menos, sale con más. Entonces tendría más 5 voltios, ¿verdad? De la fuente. Para la resistencia de la base, entra con más, sale con menos. Menos, por ejemplo, la resistencia de que es de 150.
150 kilo ohms por la corriente de base. Recordemos que estamos manejando kilo ohms. Entra con más, sale con menos. ¿Y qué es lo que hay ahí con menos? Es el voltaje base emisor. Si ustedes recordarán, por el tipo de elementos, si es silicio, vamos a estar utilizando 0.7 voltios para ese voltaje. Esto lo igualamos a 0. Sustituyendo todos los valores tendríamos 5 menos 150 por la corriente de base, que es la que vamos a estar despejando, menos el voltaje base emisor, que es de 0.7. Esto es igual a 0. Muy bien. Si yo despejo esto, prácticamente me quedaría de este lado el voltaje de 5 menos el otro voltaje, que es de 0.7. va a ser igual. Esto para volverlo positivo. Como aquí está restando, restamos de ambos lados y me va a pasar como positivo. 150 por la corriente de base. Muy bien. Teniendo esto, yo ya puedo encontrar una fórmula, ¿sí?, para poder encontrar la corriente de base. Entonces mi corriente de base en este caso sería igual a lo siguiente: a la diferencia del 5 menos 0.7 dividido 150. Recuerden que el 150 son kilo ohms. Voy a dibujar kilo ohms y estos son voltajes. Estamos hablando de voltajes. Muy bien. Si operamos todo esto, al 5 volts le resto 0.7 volts y lo divido entre 150 kilo ohms, me va a dar un total de 0.0286 miliamperios. Si lo aproximamos, esto sería igual a 0.029 y estos son miliamperios. Entonces recuérdense que estamos utilizando kilo ohms, entonces prácticamente ahí tendríamos 0.029 miliamperios y esa sería mi corriente de base de la malla de entrada. Ahora necesito encontrar, teniendo la corriente de base, yo necesito encontrar ya los valores. Necesito encontrar la corriente de colector y necesito encontrar también el voltaje colector emisor para dar respuesta a la primera pregunta, que es el punto de trabajo del transistor. Muy bien. Ahora vamos a guiarnos de la malla de salida, que sería esta de arriba, y vamos a crear nuestra expresión. Por ejemplo, si sigo el recorrido de la corriente, dice que entra con menos, sale con más 10 voltios. Entonces ahí voy a colocar, en este caso, más 10 voltios, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 10. Siguiendo, entra con más, sale con menos en la resistencia, entonces sería menos 2 kilo ohms. Recordemos que ahí son kilo ohms por la corriente colector. Siguiendo el recorrido, entra con más, sale con menos, menos, en este caso, voltaje colector emisor. Esto es igual a 0. Aquí tenemos dos variables que encontrar: la corriente colector y el voltaje colector emisor. Pero sabemos que hay una fórmula para encontrar la corriente colector basada en la corriente de base. Entonces decimos que la corriente de colector es igual a la ganancia beta por la corriente de base. Y ahí tendríamos la fórmula que nos va a servir para encontrar la corriente colector. Muy bien. Si operamos esto, vamos a dividirlo en dos. Podríamos decir que nuestra corriente colector va a ser igual entonces a la ganancia que era de 120, eso multiplicado por la corriente base, que nos dio 0.029 miliamperios. Si multiplicamos eso, nos va a dar que la corriente colector es igual a 3.48
3.48 miliamperios, y ahí tendríamos el valor de la corriente colector. Muy bien, ahora como ya tenemos la corriente colector, la sustituimos en la expresión que nos quedó y podemos encontrar el voltaje colector emisor. ¿Cómo quedaría esto? Tendríamos que 10 voltios menos 2 por la corriente colector, en este caso que es 3.48. Vamos a hacer bien el 8, ahí estamos, menos el voltaje colector emisor. Esto es igual a 0. Ahora, lo que tenemos que hacer ahí es despejar prácticamente el voltaje colector emisor. ¿Cómo quedaría esto? Vamos a correrlo un poco. Entonces, prácticamente es como que si quedara 10 menos el producto de 2 por 3.48. Vamos a hacer el cálculo. En este caso sería 2 por 3.48, sería 6.96, y pasamos a restar el voltaje colector emisor de ambos lados y me quedaría voltaje colector emisor. Entonces, si hacemos la resta, el voltaje colector emisor va a ser igual a 10 menos 6.96, y esto sería igual a 3.04 voltios. Y ahí tendríamos los valores para el punto de trabajo. La corriente colector, en este caso, es igual a 3.48 miliamperios, y nuestro voltaje colector emisor, que es de 3.04. Esos son los valores para el punto de trabajo o el punto de operación de nuestro transistor. Ahora me están diciendo que yo debo dibujar la recta de carga. Eso es lo que decía el problema. Dibuje la recta de carga, ¿verdad? Entonces, ese segundo paso, prácticamente, para poder dibujar la recta de carga yo necesito hacer dos cálculos más, si lo queremos ver de esa manera. Ahora, ¿qué cálculo necesitamos? Vamos a mover un poquito más esto. Ahí estamos. Muy bien. Por ejemplo, imaginen ustedes que tenemos acá este gráfico de esta manera. El lado horizontal me representa mi voltaje colector emisor, o los voltajes, y el lado del eje Y me representa la corriente del colector. Entonces yo necesito encontrar el valor del voltaje colector en punto de corte y el valor de la corriente del colector en punto de saturación para poder dibujar la recta de carga que me están pidiendo ahí. ¿Cómo encontramos esto? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a correr un poco esto. No tengo mucho espacio ahí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer los cálculos ahí. Para poder encontrar el punto de corte o la zona de corte específicamente, yo sé que la zona de corte se da cuando mi corriente de base es igual a 0. Si mi corriente de base es igual a 0, mi corriente de colector también es igual a 0. Por lo tanto, a la hora de utilizar la malla de salida, va a pasar lo siguiente. Entonces, aquí por ejemplo, si se recuerdan de la expresión anterior, era los 10 voltios menos la resistencia 2 por la corriente de colector, esto menos el voltaje colector emisor, esto era igual a 0. Como sabemos que la corriente colector es 0,
prácticamente a la hora de multiplicarlo con los 2K de la resistencia va a dar 0. Entonces me queda el 10 y el menos voltaje colector emisor. Si despejamos esto, prácticamente me quedaría que el voltaje colector emisor es igual a 10 voltios. Y eso sería el valor máximo del voltaje en el área de la zona de corte. Ahí encontraríamos el valor de la zona de corte. Entonces esto es parte de la zona de corte. Ahora necesitamos encontrar saturación. Y la saturación pues se da cuando yo introduzco la máxima cantidad de corriente por la base, es decir, si se dieron cuenta en el circuito los 5 voltios, si yo vengo y le aplico los 5 voltios de la corriente de base y hago que la corriente colector esté utilizando la máxima corriente, entonces ahí estaría saturando, por lo que el voltaje colector emisor en el área de saturación va a ser igual a 0 o va a tender a llegar a un valor a 0. El voltaje colector emisor para saturación va a ser igual a 0, o tendríamos en este caso aplicando la misma malla anterior, esta de acá. Si usamos esta misma malla, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Resulta que tenemos 10 menos 2 por la corriente colector menos voltaje colector emisor igual a 0. Como estamos diciendo que el voltaje colector emisor es igual a 0, nos quedan estos valores. Por lo tanto, mi corriente de colector máxima va a ser igual a el voltaje, que es 10, dividido la resistencia, que es 2. Esto me va a dar un valor de 5 miliamperios. Si ustedes despejan esto, se van a dar cuenta que quedaría que la corriente de colector es igual al voltaje dividido la resistencia. Entonces, para encontrar el máximo valor de la corriente de colector en saturación, aquí estaremos encontrando en saturación, disculpen la escritura, cuesta un poquito escribir así. Bien, entonces tendríamos que la saturación es de 5 miliamperios y que eso sería en cuanto a la zona de corte, y en cuanto a la zona de, saturación, y en cuanto a la zona de corte sería 10 voltios. Esos son los dos valores que necesitamos para poder trabajar la recta de carga. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría ahora nuestra gráfica? Teniendo la gráfica, pues lo que vamos a hacer ahorita es trazar la recta. Sabemos que la recta va a ir de este punto del punto de la zona de corte al punto de la corriente colector máxima, que sería saturación. Aquí estaría la saturación, le vamos a colocar una S, y aquí estaría la zona de corte. Muy bien, la corriente de colector máximo nos dio un valor de 5 miliamperios y nuestro voltaje colector emisor máximo en zona de corte va a ser de 10 voltios. Si recordarán los valores anteriores, para encontrar el punto de trabajo era de 3.04 voltios y de 3.48 miliamperios. Prácticamente, si aquí tenemos 10, ¿verdad? Si suponemos que esto es de 10, si lo dividiéramos en 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí hice una distribución no tan equitativa. Vamos a corregirla un poco, o vamos a calcular nada más el espacio. Imaginemos que en la zona del eje horizontal tenemos 10 voltios, el 3.04 voltios vendría estando por acá
acá tendríamos el voltaje colector emisor de trabajo, que sería igual a 3.04 voltios. Muy bien. Y esto nos llevaría a un punto aquí arriba y me estaría indicando que su corriente colector en ese momento es de 3.48, 3.5 aproximadamente. Bueno, supongamos que mi corriente colector aquí va a ser de 3.48 miliamperios. Entonces aquí tendríamos el punto de trabajo, o ahí estaría la recta. Entonces ahí prácticamente pasaría la recta del punto de trabajo. Y aquí, por ejemplo, la corriente de base que se une con la corriente colector, que sería de 0.029 miliamperios. Y con esto tendríamos dibujado el segundo punto de la recta de carga de este problema. Haciendo un pequeño resumen, ¿qué tenemos que encontrar para la recta de carga? Tenemos que encontrar los valores de la corriente colector máxima para estar en estado de saturación. Tendríamos que encontrar el valor del voltaje máximo para estar en zona de corte. Vamos a hacer esto. Por ejemplo, si queremos verlo de esta manera, estoy trazando esta línea roja. Esta área de aquí sería la de mi zona de corte, y esta área de aquí sería la de, llegando hasta aquí, sería la de saturación. Aquí estaríamos en la zona de corte y aquí estaríamos en la parte de Y, la zona de saturación. Y mi punto de trabajo es la intersección de la corriente colector y el voltaje colector emisor. Si ustedes se dan cuenta, está dentro de la zona activa, por lo tanto no hay ningún problema. Muy bien, ahora vamos a pasar al último punto, que es en este caso encontrar la ganancia de potencia. Para encontrar la ganancia de potencia yo necesito en este caso encontrar lo que es mi potencia de entrada y mi potencia de salida. Para encontrar la ganancia de la potencia, ¿cómo hacemos esto? Resulta que mi potencia, vamos a colocarle P, potencia de entrada, y al otro le vamos a colocar potencia de salida, una PS. La potencia de entrada no es más que el voltaje base emisor multiplicado con la corriente de base, y la potencia de salida es el voltaje colector emisor multiplicado por la corriente de colector. Esas serían las dos formas. La potencia de entrada, voltaje base emisor multiplicado por la corriente de base, y la potencia de salida es el voltaje colector emisor multiplicado por la corriente de colector. Si sustituimos esos valores, entonces tendríamos que la potencia de entrada sería el producto de voltajes base emisor 0.7 multiplicado por el valor de la corriente base, que es 0.029. Esto me va a dar como resultado 0.020 miliwatts, porque recuérdense ustedes que estamos trabajando con miliamperios. Entonces mi potencia estaría en miliwatts. Hacemos lo mismo con el punto de salida. Entonces aquí, la potencia de salida, perdón. El voltaje colector emisor ya lo tenemos y es de 3.04 voltios. Eso multiplicado por la corriente colector, que es de 3.48. Estos son miliamperios.
Esto me daría un total de 10.58 miliwatts. Y ahí tendríamos los dos valores de las dos potencias. Potencia de entrada, potencia de salida. Muy bien. Entonces, la ganancia de la potencia, vamos a establecerlo de esta manera. La ganancia de la potencia va a ser igual a la potencia de salida dividido la potencia de entrada. ¿Cómo quedaría esto? La potencia de salida es de 10.58 miliwatts y la potencia de entrada es de 0.020 miliwatts. Si cancelamos los miliwatts nos va a quedar un valor, un número específicamente. Si dividimos 10.58 entre 0.020, esto nos va a dar 529. ¿Qué significa ese 529? El 529 representa las veces de ganancia en potencia que va a tener el transistor, es decir, va a tener 529 veces la ganancia con respecto al inicio, ¿verdad? Eso es la ganancia en potencia. Muy bien. Entonces ahí tendríamos resuelto prácticamente el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, no es algo complicado, es algo sencillo. Simplemente debemos tener cuidado con la parte de los cálculos. Muy bien. Espero que hayan entendido y comprendido esto. Les agradezco la atención prestada. Pasen feliz día.